Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Crecimiento económico nunca antes visto. El Producto Interno Bruto de nuestro país se expandió el año pasado más de lo que habían pronosticado los más optimistas. ¿Cuáles fueron los sectores que más impulsaron a la economía? En segundos, la explicación con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Colombia entre los líderes de la región. La recuperación que se vio en el 2021 deja bien parado a nuestro país en América Latina, pero ¿será sostenible ese ritmo de crecimiento para este año? Analizaremos el tema con José Ignacio López, de Corfi Colombiana. El recaudo tributario batió un nuevo récord en enero. La DIAN informó que el primer mes de este año dejó un hito en pago de impuestos por parte de las empresas y también de los colombianos de a pie. Ya les contamos las cifras. Bienvenidos a Signo Pesos. Arrancamos esta emisión con esta, que es la cifra económica del día. Muy, pero muy importante, 10,6%, y corresponde al histórico crecimiento que alcanzó la economía colombiana durante el año pasado, el 2021. Según las cuentas del DANE, el valor del Producto Interno Bruto es ahora de 1.176 billones de pesos. El PIB per cápita mensual quedó cuantificado en 1.920.000 pesos aproximadamente. Y es que los resultados del Producto Interno Bruto de 2021 sorprendieron, porque inclusive superaron las expectativas del propio gobierno, de analistas nacionales, de organismos internacionales. Para conocer los detalles de todas estas cifras, este resultado histórico, quiero saludar al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, quien oficialmente entregó este balance en horas de la mañana. Doctor Oviedo, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Signo Pesos. ¿Me ayuda a corroborar un dato, doctor Oviedo? Estuve mirando sí. la cifra histórica del desempeño del PIB y nunca antes había encontrado una variación por encima del 10%, una cifra de 2 dígitos en un año como crecimiento de la economía. ¿Este es un dato histórico también para ustedes desde el DANE? Bueno, nosotros desde el DANE hacemos la síntesis de cuentas nacionales, es decir, producimos el Producto Interno Bruto desde 1975. Observado individualmente o aisladamente, este crecimiento del 10,6%, pues es el más alto desde que nosotros llevamos registros de cuentas nacionales desde el DANE, e incluso si hacemos una comparación que no es tan rigurosa con las cifras del pago u otras cifras históricas que van hacia atrás, hacia 1925, seguramente vamos a encontrar que históricamente es el crecimiento más alto. Sin embargo, hay que contextualizar que ese 10,6% responde a la contracción más importante de la historia económica contemporánea, incluso más importante que la de finales de la década de los 90, en el año 2020, cuando el Producto Interno Bruto se contrajo, en este caso en un menos 7%. Es decir, doctor Oviedo, que pasamos de la peor caída económica al mejor crecimiento económico de un año a otro. Exactamente, lo cual lleva a que la métrica del crecimiento bienal de la economía se vuelva un referente para saber efectivamente cuál es el saldo neto con el que salimos después de la pandemia. Y como lo presentamos el día de hoy, el crecimiento bienal entre 2021 y 2019 es del 2,8%, que dentro de la historia de los crecimientos bienales es el más moderado que nosotros hemos observado desde 1990, pues precisamente también porque estamos corrigiendo la contracción más importante de la historia económica contemporánea, que, como lo decía anteriormente, superó incluso la crisis de finales de la década de los 90. Eso quiere decir, doctor Oviedo, en términos más sencillos de entender, que en el 2021, gracias a ese rebote o a ese crecimiento del 10,6%, recuperamos todo lo que se perdió en el 2020 producto de los confinamientos por la llegada de la pandemia. Prácticamente, pero llegamos al nivel que hubiera tenido la economía colombiana si no hubiera habido pandemia en 2020. Es decir, que, como lo señalan algunos analistas, todavía puede existir dentro de un crecimiento de tendencia a largo plazo una brecha por recuperar, pero lo que sí es importante resaltar es que ese crecimiento bienal del 10,8%, teniendo esos dos extremos, máximo crecimiento y máxima contracción histórica,
pues es un resultado alentador para la agenda de reactivación de la economía colombiana. Lo que llaman los especialistas el crecimiento tendencial. Por ahí vi un trino del director de Fedesarrollo sobre ese tema. Pero, doctor Oviedo, algunos nos explicaban el año pasado que sí, que en el 2020 cayó tanto la economía, se fue a un abismo, es como si tiráramos una pelota a un abismo, y cuando llega al fondo, pues el rebote es impresionante. ¿Qué tanto del crecimiento que tuvimos en el 2021 obedece a ese efecto rebote y qué tanto puede obedecer a la propia reactivación como tal de la economía? Bueno, es natural que cuando nosotros, gracias a las herramientas que divulgamos el día de hoy, del crecimiento trimestral y del crecimiento mes por mes de la economía colombiana, es natural que para el mes de abril hayamos visto un efecto rebote muy importante porque estamos compensando en abril de 2021 la contracción más importante en términos del crecimiento anual para un mes que sucedió en el año de 2020 en el mes de abril. Sin embargo, cuando ya vamos a los resultados de agosto, septiembre, octubre, noviembre y sobre todo diciembre, sí estamos viendo un impulso que llevó rápidamente desde el mes de septiembre a que mensualmente la economía colombiana estuviera por encima de niveles de actividad económica que había observado, en este caso en febrero del 2020 como referente prepandémico. Entonces, sí tenemos un efecto rebote que seguramente se dio hasta aproximadamente el mes de agosto, pero ya desde el mes de septiembre nosotros veíamos que el indicador de reactivación de la economía que presentamos el día de hoy a través de la visión relativa del indicador de seguimiento a el valor agregado nos muestra cómo desde septiembre ya el efecto rebote se había superado y estábamos empezando a crecer por encima de niveles de productividad o de agregación de valor que teníamos en febrero de 2020. Doctor Oviedo, ¿qué impulsó ese crecimiento económico? El gasto de los hogares colombianos, las inversiones de las empresas, de los privados, el gasto del sector público, del gobierno. ¿Qué explicó? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Bueno, detrás de esta cifra, como tú lo mencionas, hay un componente muy significativo de impulso de la demanda interna, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público. Es importante que recordemos que hemos visto a un sector público muy presente en la contención de la pandemia, utilizando mecanismos para desarrollar transferencias a los hogares, definiendo inversiones muy importantes desde la perspectiva de salud pública para garantizar un plan de inmunización en relación con la enfermedad COVID-19. Por consiguiente, prácticamente el 70% del crecimiento de la economía colombiana está representado en sectores económicos que se mueven en Colombia por el gasto interno, tanto privado como público, como son el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, el sector manufacturero que de una u otra forma satisface más que todo la demanda interna que generaron los hogares en el país y en tercer lugar la administración pública, salud, educación, que en su conjunto, como lo decía anteriormente, están aportando 7.1 puntos porcentuales del crecimiento anual del 10,6%. Y ya por último, para ratificar el gasto en consumo final que une el gasto de los hogares y el gasto público, mientras en el año 2020 tuvo una contracción del menos 4,2%, en este año 2021 está presentando un crecimiento del 14,1%, algo que no está sucediendo con la formación bruta de capital fijo, con lo cual el balance definitivo es el gasto de los hogares y el gasto público el que nos ha permitido esta importante reactivación de la economía. Eso quiere decir que está un poco lenta la inversión en Colombia. Doctor Oviedo, cuando miramos por sectores, pues, y si usted bien recuerda, hace un año lo estábamos entrevistando aquí en Signo Pesos con las cifras del 2020 y muchos analistas decían, no, la economía se pintó de rojo, porque cuando vemos todas las gráficas están hacia abajo y el color tradicional de las pérdidas es el rojo. Por eso dicen, hubo sangre en la economía, inclusive dicen los expertos, porque la gran mayoría de los sectores cayeron en el 2020. En este 2021, ¿todavía quedó algún sector pintado de rojo o todos se pintaron de verde? En la serie anual tenemos la fortuna que todos los sectores se pintaron de verde. El único sector que observó el menor crecimiento positivo fue el de explotación de minas y canteras, que observó un crecimiento del 0,4%, en donde recordemos que si bien hemos recuperado la explotación y exportaciones de carbón,
no nos ha ido tan bien en materia de la extracción de petróleo y gas natural por el componente de la demanda internacional. Claro, es que una cosa es producción y otra cosa es precio. Una última pregunta, doctor Oviedo. 10,6%, año 2021, su cifra nunca antes vista. ¿Cómo nos deja en el panorama mundial o por lo menos aquí frente a los vecinos? Bueno, en lo que nosotros estamos observando de comparaciones internacionales con países de la OCDE, el 10,8% de crecimiento del cuarto trimestre de 2021, que se lee como 10,7% en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, nos ubica como la mejor economía de todos los países de la OCDE en ese cuarto trimestre del 2021. Resta, como muchos países de la OCDE todavía tienen un rezago superior al de 45 días y están en 60 días, resta por observar algunos países para poder tener el panorama completo del año 2021 en relación con el ranking de ese 10,6% de la economía colombiana con relación a los otros países de la OCDE, en donde es altamente probable que estemos en una posición de liderazgo máximo en un segundo o tercer puesto. Doctor Oviedo, como siempre, muchas gracias por esa explicación tan detallada de las cifras económicas de nuestro país. Feliz noche y gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, y siempre muy atento a responder cualquier inquietud que tengan. Ni en el DANE habían visto una recuperación, una cifra de crecimiento económico por encima del 10%. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿qué reacciones generó el histórico crecimiento entre los líderes gremiales y el sector bancario? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La tarea de muchos analistas económicos incluye, entre muchas otras, hacer previsiones sobre el crecimiento económico del país. Algunos vaticinaban algo parecido al 10%, pero nadie se imaginó un resultado como el que acaba de explicar el director del DANE, 10,6% crecimiento económico del año pasado. Para hablar del tema y de lo que se puede esperar este año, quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Doctor López, 10,6%, ¿estaba por ahí dentro de sus cálculos o nunca se imaginaron que podríamos llegar a una cifra así? Digamos, la cifra fue mejor y es una muy buena noticia. Ya teníamos pistas, Víctor, ya sabíamos que era una cifra que venía buena, que venía por encima del 10%. Nuestras proyecciones, hay que reconocerlo, durante todo el año fueron al alza, y la mayoría de analistas así también lo hicieron. Nos tocó ir revisando en la medida que el país iba creciendo estas proyecciones afortunadamente hacia arriba. Y bueno, esta cifra del 16, repito, es una cifra muy positiva para la economía colombiana. Doctor López, ¿qué está pasando con la economía colombiana que tiene ese rebote tan impresionante, muy por encima del promedio mundial? Y se lo pregunto porque venimos de un 2020 muy duro, donde tuvimos uno de los mayores cierres o cuarentenas del mundo. Y a eso se le sumó el efecto de los bloqueos en el año 2021. ¿Por qué con todo eso y muchas otras cosas, muchos otros inconvenientes, Colombia creció tanto? Bueno, Víctor, eso es algo que tendremos que seguir analizando, pero en nuestros análisis ya preliminares habíamos mencionado varios temas. El primero es una resiliencia, hay que decirlo, un sector productivo resiliente en muchos casos, que le tocó no solo enfrentar el reto grande de los confinamientos, de los protocolos de bioseguridad y de la menor demanda en 2020, sino que luego, a mitad de camino de recuperación, pues nos enfrentamos al tema de los paros y los bloqueos que fue tan disruptivo. Entonces, lo primero, resiliencia. Lo segundo, el gran protagonista de esta recuperación ha sido el consumo de los hogares. Es decir, el crecimiento del gasto de las familias colombianas, que obviamente tiene un efecto positivo y dinamizador sobre toda la actividad económica, pues es el gran protagonista, porque recordemos que estos 10,6 puntos porcentuales que creció la economía colombiana el año pasado, 10,3 se explican por mayor gasto de los hogares, es decir, casi toda la recuperación es debido a un mayor dinamismo de ese gasto de las familias. Entiendo. El último trimestre del año, y bueno, el director del DANE nos decía ahorita que el comercio fue protagonista y usted lo acaba de corroborar contándonos eso, que el gasto de los hogares impulsó pues casi que todo el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué papel jugaron, por ejemplo, los 3 días sin IVA en este desempeño del comercio el año pasado?
Yo creo que jugaron un papel importante. Es difícil aislar y atribuir exactamente en qué proporción contribuyeron, porque pues uno puede decir que hay algo de transferencia del perfil de consumo dentro de un mismo mes, un trimestre, por el tema de los días sin IVA, pero sin lugar a dudas el último trimestre del año tuvo la confluencia de varios días sin IVA, de una economía que se venía ya normalizando y de una campaña de vacunación que también se estaba acelerando. Yo diría que de hecho detrás de buena parte de la recuperación, no solo en Colombia, sino a nivel global, no hay que olvidarlo, está la campaña de vacunación, que es lo que finalmente permitió enfrentar pues, la pandemia sin necesidad de recurrir a medidas tan estrictas como los confinamientos, que claramente fueron muy perjudiciales para la economía. Doctor López, bueno, pensando en este 2022, ¿cuál podría ser el crecimiento económico esperado? Y se lo pregunto porque muchos analistas para este 2021, parados en un escalón con la proyección anterior, ¿sí? Antes de conocerse el dato oficial, esperaban para el 2021 un 9,7, 9,8, parados en ese escalón, esperaban para este año 4, 5%. Ahora el escalón quedó mucho más arriba, ¿no? Tenemos que pensar desde el 10,6% en adelante. ¿Cree usted que nos va a ir mucho mejor frente a lo que pensaban antes los analistas? Víctor, nosotros por ahora tenemos un 5% de proyección de crecimiento y creo que lo vamos a mantener, porque este año tenemos varios elementos. El primero es la barra es más alta. A la medida que crecimos más, si bien sabemos que la actividad económica ya se puede ir normalizando a niveles más altos, y eso es una muy buena noticia y probablemente pues podría incluso llevar a varios analistas a aumentar la proyección de crecimiento, pues también el efecto base, que como lo llamamos, es decir, al compararnos con un 2021 más dinámico, pues también tiene ese efecto, digamos, adverso. Y yo creo que hay dos retos y también hay que poner en contexto la cifra del 10,6. Es una cifra muy buena, pero tiene dos elementos que también generan algo de preocupación. El primero es el empleo. El empleo no se recuperó al mismo nivel que lo hizo la actividad económica. Y el segundo es la inversión. La inversión, cuando la comparamos, bien sea en esa tasa de crecimiento frente a 2020 o frente a 2019, no se ve tan bien como la recuperación del consumo. Entonces, este año tenemos grandes retos. Primer reto, seguir recuperando empleo. Segundo, ir balanceando este perfil de crecimiento. Es muy buena noticia que el consumo en los hogares sea el gran dinamizador, pero para crecer en el mediano plazo necesitamos ir balanceando y que la inversión también sea, digamos, como un motor importante de la recuperación. Y el tercero es, estamos pasando por un episodio difícil en temas de inflación, que va a tener un efecto sobre el sentimiento de los consumidores, ya de hecho las cifras lo empezaron a reflejar así, sobre las tasas de interés. Y bueno, la gran pregunta de cara al 2022 es, venimos con una economía con una inercia de recuperación muy importante, que todavía tiene espacio de normalizarse y crecer, pero pues va a enfrentar estos retos que ya mencioné, y en ese balance yo creo que pues por ahora nosotros mantenemos el 5%, pero yo no descartaría que analistas que estaban un poco más pesimistas, pues dadas estas cifras, revisen al alza sus predicciones hacia algo más cercano al 5 o incluso superior. Yo no quisiera que los televidentes se enredaran con un término que voy a mencionar, pero ustedes lo analizan mucho y sobre todo el Banco de la República, y es la brecha del producto. Y es un indicador clave para la toma de decisiones sobre tasas de interés de referencia. Con esta reactivación más fuerte de lo esperado, es posible que ese cierre en la brecha del producto sea mucho más rápido. ¿Usted cree que debido a ese dato de crecimiento del año pasado, el Banco de la República va a subir sus tasas de interés este año mucho más rápido de lo que pensaban las firmas de bolsa? Pues yo diría que es un elemento adicional. Creo que no es lo suficientemente sorpresivo. Es decir, el Banco de la República ya venía anticipando una recuperación más acelerada. De hecho, en las proyecciones de ellos ya se veía como esa famosa brecha del producto, que es la diferencia entre una tendencia de mediano a largo plazo y lo que realmente se observa, se cerraba antes. Es decir, que la economía, en términos más coloquiales, está cada vez más cercano a un nivel normal, si se quiere, entre comillas, de actividad. Y eso ya jugaba, digamos, a favor de ir normalizando el nivel de tasas de interés, que es lo que ha venido haciendo el Banco de la República. Yo creo que esta cifra, digamos, subraya más ese aspecto de que la economía
cada vez está más cerca de un nivel normal, pero pues también todavía nos falta ver cómo se siguen comportando los datos de inflación, analizar qué va a pasar con la política monetaria a nivel internacional, en particular la tasa de la Reserva Federal, y eso será lo que da el balance en definitiva de esas decisiones. Una última pregunta, doctor López. Con este crecimiento tan fuerte, seguramente seguirán, solo por la inercia del crecimiento económico, seguirán mejorando las cuentas fiscales de Colombia. ¿Qué tanto nos puede acercar esto hacia ese objetivo de recuperar el grado de inversión que lo perdimos el año pasado? A ver, este episodio ha mostrado algo que es muy importante, y es que uno en lo fiscal no puede abandonar el crecimiento. El crecimiento, en últimas, es lo que ayuda a que las cuentas fiscales se saneen, pues, y lo vimos con la revisión de los déficits fiscales que se dieron tanto para el año pasado como la meta de este año. Ahora bien, creo que seguimos estando lejos de recuperar el grado de inversión. En general, recuperar el grado de inversión es algo que toma tiempo. Es muy difícil que solo en un par de años lo recuperamos, pero sí el país sigue haciendo la tarea y sigue creciendo, pues uno pensaría que en un horizonte de 5 o 7 años, siendo optimistas, pues, y haciendo la tarea con el tema fiscal, podríamos recuperar otra vez ese grado de inversión. Doctor López, muchas gracias por este análisis. Feliz noche. Víctor, un placer. Hasta la próxima. No hay que cantar tanta victoria, quedan muchos pendientes, recuperar el grado de inversión, está el problema de la inflación y sobre todo recuperar el empleo plenamente. Tras conocerse las cifras de crecimiento en 2021, varias reacciones se conocieron. Veamos las opiniones del presidente de la ANDI, el presidente de FENALCO y de varios analistas como el Banco BBVA. El crecimiento del 10.6% para la economía durante el año 2021 supera con creces todas las proyecciones realizadas por los tanques de pensamiento, los bancos de inversión y las entidades gremiales. Son la ratificación de que Colombia tiene el potencial realmente, si nos concentramos y si tenemos las condiciones correctas de poder generar mayor producción y por lo tanto de poder apalancar el crecimiento del empleo y el crecimiento de las oportunidades para los hogares colombianos. Es este el principal reto que tenemos en este instante. En este momento el dato de empleo no es suficientemente bueno, el dato de empleo nos genera inmensos desafíos. Tenemos que, sin duda alguna, aprovechar las oportunidades que tenemos hoy en día, como la baja huella de carbono, para generar nuevas inversiones, para generar nuevas oportunidades. El crecimiento del 10.6% de la economía colombiana en el 2021 sin duda superó todas las expectativas que teníamos tanto gobierno como el sector privado. Creemos que es un crecimiento extraordinario de recuperación económica y pone en evidencia también la importancia que tuvo el comercio cuando creció al 21.2% en el desarrollo de estas cifras. Creemos que ahora tenemos un gran reto y es obviamente la recuperación del empleo en Colombia. Lograr llegar a un solo dígito debe ser el gran reto que tanto el gobierno como el sector empresarial debemos proponernos. Para 2022 nosotros esperamos un crecimiento del 4%. Significa una desaceleración respecto a 2021, pero también se vuelve un nivel más sostenible a mediano plazo. Esperamos que el consumo privado se desacelere y que al contrario, la inversión en construcción, principalmente de obras civiles, y las exportaciones repunten, pero que además el ahorro de los hogares empiece a recuperarse, un elemento que es necesario para financiar la inversión del futuro, pero también para ir cerrando el déficit externo que mantiene el país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el nuevo tope máximo de ahorro que podrán hacer este año los afiliados al programa BEPS de Colpensiones. Ya volvemos. Continuamos, regresamos a Signo Pesos. Enero fue un excelente mes para el recaudo tributario, al punto que se batió un nuevo récord. Así lo aseguró el director de la DIAN, Lisandro Junco. Enero del 2022 es el mes de mayor recaudo en la historia del país. Enero del 2022 sigue esta senda de recaudo, logrando 23.19 billones de pesos de recaudo en enero de 2022. También mencionar que de esos 23.19, que significan un crecimiento del 25.5 frente a enero del 2021, 1.7 lo pone la DIAN con la lucha contra la evasión en el primer mes del año 2022.
Y Colpensiones fijó el nuevo tope de ahorro que podrán hacer los afiliados al programa BEPS durante este año. Veamos la explicación del presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa. Los beneficios económicos periódicos son un mecanismo para que las personas que no consiguen cotizar a pensión puedan ahorrar para su vejez. Es un mecanismo por medio del cual las personas pueden aportar desde 5.000 pesos. Sin embargo, hay un tope máximo que fija la Comisión Intersectorial de Pensiones y BEPS, que se ha fijado para el 2022 en 1.390.000 pesos. Se considera que quienes pueden ahorrar más del tope deberían ya ser pasados a la seguridad social integral. Por lo tanto, el 1.600.000 beneficiarios vinculados a los beneficios económicos periódicos tiene esa referencia como tope de ahorro para este año, 1.390.000 pesos. Los usuarios de Comeva que fueron trasladados podrán elegir desde abril la EPS de su preferencia para que los atiendan. La Contraloría también aclaró el panorama de los trabajadores y acreedores a quienes les quedaron debiendo dineros por cuenta de la liquidación de Comeva. 1.200.000 usuarios que atendía la liquidada EPS Comeva quedaron repartidos en 14 EPS del país. Si a estos usuarios no les gusta la nueva EPS o la EPS asignada, pueden pedir el traslado a otra que sea de su agrado a partir del 25 de abril. El Ministerio de Salud le asigna una EPS durante 90 días. Vencido ese término, es decir, el día 25 de abril, las personas pueden transferirse a la EPS que ellos escojan. Desde el 1 de febrero, la EPS asignada debe encargarse de los medicamentos, tratamientos, historia médica y prestación de salud de los antiguos usuarios de Comeva. Con respecto a los trabajadores de Comeva, la Contraloría y el liquidador aseguran que es necesario que presenten las reclamaciones de lo que se les debe hasta el 11 de marzo, como vacaciones, dotaciones, incapacidades y demás, para posteriormente hacer el respectivo pago junto con la indemnización. Corresponde en este proceso pagar la indemnización de 1.948 trabajadores por 21.948 millones. Nosotros aspiramos a que en el mes de marzo estén canceladas estas indemnizaciones. Para los demás acreedores diferentes a trabajadores, se deben presentar al proceso hasta la misma fecha y deben someterse a una auditoría. Las deudas de Comeva las paga Comeva y las tiene que pagar Comeva hasta donde alcancen los recursos. Aquí es muy importante aclarar que tanto las IPS como los proveedores deben hacerse parte del proceso de liquidación. No pueden asumir que porque tienen un contrato o tenían una deuda o una creencia, pues simplemente los van a hacer parte de esos pagos. Tienen que hacerse parte del proceso. A partir de este momento, cualquier trámite o queja que tengan los usuarios se debe presentar ante la Superintendencia de Salud o ante la EPS que se les fue asignada. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 3.946 pesos con 88 centavos porque el dólar subió casi 8 pesos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 3,35%, se ubicó en $93.25 por barril porque disminuyeron las tensiones sobre Ucrania. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.272.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,43%. La acción más valorizada fue la de ISA con una ganancia de 3,17% y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas con un retroceso de 5,41%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Ministerio de las TIC reveló cifras sobre el uso cada vez más masificado del dominio .co asignado a Colombia. En total, ya hay 3.170.000 páginas web con el dominio .co. Eso significa un crecimiento del 12% desde octubre de 2020, cuando se modificó el modelo para la explotación de este dominio. Además, ha dejado unos ingresos por 142.000 millones de pesos para la nación. Todo esto se ha logrado a través de las campañas Soy.co y Nación Emprendedora. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.